Andbank y el inversor inquieto, el arte de la banca privada y el compromiso con la cultura financiera les ofrecen Inversores. Pues 1:12, continuamos en Es la Mañana de León y hoy adelantamos nuestra cita financiera habitual de los viernes porque, bueno, como bien saben, mañana es festivo y el panorama económico pues no se toma ni un respiro, pero antes de disfrutar del puente pues tenemos que dejar los deberes hechos y entender pues qué está pasando en un mundo que ahora mismo pues bueno, mira con cierta preocupación hacia el mercado energético. Leía esta mañana que el precio del petróleo se ha disparado este jueves precisamente hasta superar los $126, niveles que no se veían desde el año 2022. La tensión también ha subido un poco, pues bueno, debido al fracaso en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y la decisión de Trump de extender el bloqueo a los puertos iraníes, pues han bloqueado prácticamente el estrecho de Hormuz, que ya saben que es esa arteria vital por la que circula gran parte del petróleo y el gas mundial. Pero bueno, ya saben que nosotros nos queremos alejar de esos grandes titulares, de ese ruido muchas veces alarmista y queremos desgranar la realidad con calma y sobre todo con los expertos como María Jesús Soto, directora de Andbank León, a la que ya saludo. María Jesús, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Buenos días, Leticia. Buenos días a todos. Muy bien, muchas gracias. Como dices, pues muchas noticias, mucha tensión y bueno, muchos temas encima de la mesa. La verdad es que estamos en un momento interesante, bueno, todos los momentos son interesantes, pero este por una razón, porque aunque las negociaciones siguen siendo tensas, el mercado está empezando a ver esas vías que están encontrando, por ejemplo, que el uranio que pueda tener Irán se custodie en Rusia, y eso Rusia ya ha aceptado, eso le empieza a gustar al mercado. Al mercado no le gusta pues esta volatilidad, como bien decías, del barril de petróleo. Se fue a 127, ahora está en 117, ha bajado $10 en horas. Claro, esto lo que nos refleja es la complejidad de todo lo que está sucediendo alrededor de ello. Luego, por otro lado, lo que preocupa es que buena parte de algunos pozos petrolíferos, si esto no se resuelve cuanto antes, van a tener que cerrar. Es decir, ya no hay donde almacenar el petróleo que sale de los pozos de petróleo. Y como sabemos, estos bombean todo el tiempo. No es se abre o no se abre. Es lo tienes abierto o cerrado. No puedes hacer nada intermedio. Y si se cierran algunos pozos de petróleo, pues bueno, luego a volverlos a arrancar ya sabemos que eso no tienen la misma capacidad al instante. Por tanto, tenemos ahí esa doble versión de noticias y de cómo va la información, y los mercados financieros que en cierto modo ya están un poco agotados de todo esto y ahora están mirando en otras direcciones, ¿no? Están mirando, bueno, antes de decir eso, para ya terminar con el tema del petróleo, decir que la gran noticia de esta semana, al margen de esto que estamos comentando, es el anuncio de Emiratos Árabes de abandonar la OPEP. Es decir, se dan cuenta que estar en esta organización de países productores y exportadores de petróleo no solo no les ayuda, sino que en crisis como estas les perjudica enormemente, y a partir de mañana se han salido de esta organización. Esto prácticamente, no vamos a decir que es un golpe mortal para la organización, pero casi, porque es uno de los principales socios que tiene esta organización. Y desde el punto de vista de los analistas y del mercado, la verdad es que consideran que esta salida es muy positiva para el petróleo, pensando en que esto puede ayudar a que el barril de petróleo baje, porque al final la organización limita en muchas ocasiones la producción, es decir, y bueno, pues aquellos que pueden producir más en un momento determinado quieren ir por libre para tener el control de lo que quieren hacer. Así que bueno, eso es de lo más importante que hemos visto esta semana, este abandono de Emiratos Árabes Unidos de abandonar la OPEP a partir del día de mañana. Como vemos, esta crisis energética y todo este conflicto con Irán pues está trayendo muchas consecuencias que van a hacer cambios y transformaciones en el mundo, que esto es una realidad. Pero los mercados, por el contrario, pues hemos visto, y ahora me voy a ir un poco a los resultados empresariales, luego me voy a ir con los bancos centrales y los datos macroeconómicos, que también es interesante esta semana. Como decía, los máximos históricos que han estado marcando tanto el Standard & Poor's 500 como el Dow Jones, el Nasdaq y el Standard & Poor's 500 esta semana. Es que fijaos de lo que estamos hablando, de crisis energética, todo eso que acabo de mencionar, y por otro lado hablo de máximos históricos. Japón lo marcó el lunes, luego ha estado bajando estas dos sesiones, pero 3 sesiones para ser exactos, martes, miércoles y jueves, pero por el contrario Estados Unidos marcó máximos históricos hace un par de sesiones, y es que los resultados empresariales están siendo muy buenos. Ayer teníamos nada menos que a Microsoft, teníamos Amazon, teníamos Alphabet, teníamos Meta,
todas ellas han cumplido con las previsiones y eso al mercado le ha gustado mucho. Quien no cumplió fue OpenAI hace unos días, que esta compañía no cumplió y por tanto, bueno, pues justo ese día recortó el mercado. Pero todo lo que es la parte de tecnología, software y demás, que estábamos muy preocupados, el mercado estaba muy preocupado con todo eso, pues claramente ha cumplido las expectativas. Y ya se ha publicado más de 1/3 de las empresas que cotizan en la bolsa estadounidense. Decir que más del 80% de ese tercio, algo más del tercio que ya han publicado, han cumplido. Y eso es lo que está sujetando a los mercados en lo que está siendo hoy la última sesión de este mes de abril, que se ha pasado en un visto y no visto. La semana que viene os haré el balance completo. Por ejemplo, del IBEX 35 os puedo decir que en esta semana, en estos momentos, se está dejando del conjunto de la semana en torno a un 1,4, ahora está prácticamente plano, y del mes estaría subiendo un 0,4. Por tanto, el IBEX va a terminar el mes bastante empatado. Como sabemos, Europa no va a ser, es decir, es el más damnificado en los mercados de capitales, mientras que Estados Unidos ya ha salido muy fortalecido durante todo este mes. Ahora, nos vamos a ir a los bancos centrales. Muy importante, ayer se reunió la Reserva Federal estadounidense, hoy tenemos al Banco Central Europeo a las 2:15. Christine Lagarde anunciará pues lo que ya sabemos, que va a mantener los tipos de interés, no tienen prisa en subirlos, aunque la inflación ha subido, porque subir tipos de interés significa estrangular la economía y la economía europea no está para muchas alegrías. La americana está mostrándose más resiliente y eso que en Europa nos está beneficiando en esta guerra el hecho de que se fortalezca el dólar, se debilite el euro, nos ayuda en las exportaciones. Además, nosotros que importamos mucha energía, que sea más barata, nos viene bien. Recordemos que el dólar es valor refugio ahora mismo, que se ha ido a 1,18. Por tanto, es una buena noticia para Europa. Pero aun con todo eso, estamos muy frágiles y por eso el Banco Central Europeo sabemos que va a mantener la cautela, pero están muy expectantes todos a ver qué va a decir Christine Lagarde a partir de las 2:15. Ayer teníamos a Powell, el famoso presidente de la Reserva Federal estadounidense, que se ha coronado de gloria realmente. Voy a contaros por qué. Ayer era su último día como presidente. Ya sabemos que Powell había sido y es objeto de polémica con Donald Trump, porque Donald Trump quiere intervenir la Reserva Federal, quiere que no sea independiente, que haga lo que él quiere, y Powell ha sido pues el baluarte de defender la Reserva Federal. Y lo que terminaba ayer era su presidencia, pero no el hecho de que sea gobernador de la Reserva Federal. Recordemos que hay varios cargos de gobernadores en la Reserva Federal y que dejar de ser presidente no obliga a dejarlo. Bien es cierto que todos sus antecesores lo habían hecho, cuando dejaban el cargo dejaban de ser presidentes, dejaban de ser gobernadores, pero desde los años 50 no había pasado algo que ha pasado ayer. Y es que Powell no ha renunciado a ser gobernador hasta el año 2028, que termina su cargo. Y lo ha dicho claramente, ha dicho que no va a dejar su puesto, fundamentalmente deja de ser presidente, entra el candidato de Trump, pero él va a seguir siendo gobernador. Para hacer contrapesos en la Reserva Federal. Dice que no quiere dejar su cargo a expensas de que Donald Trump pueda poner a alguien de su cuerda y que se ponga en peligro la independencia de la Reserva Federal. Por eso lo ha dejado clarito, se queda dentro de la Reserva Federal estadounidense, y eso pues claramente es una gran noticia también para el mercado, porque recordemos que una de las amenazas que al mercado no le gustaba nada es la injerencia de Donald Trump en la independencia de la Reserva Federal estadounidense. Así que, por tanto, nos deja en una situación que, como digo, no se veía desde los años 50 del siglo pasado, como no puede ser de otra manera, del siglo pasado en Estados Unidos, y bueno, pues fue una sesión interesante. Mantuvo los tipos de interés, como ya se sabía, entre el 3,5 y el 3,75, y bueno, pues diciendo que van a ir viendo cómo es el impacto de la subida de los precios y demás antes de tomar ninguna decisión. Pero como digo, lo más anecdótico fue eso, y sobre todo cómo se despidió, ¿no? Que terminó diciendo una frase, y es: en la próxima no estaré, en la próxima reunión no estaré, porque siempre dice: nos veremos en la próxima reunión, en la próxima reunión yo no estaré, yo no estaré aquí ya como presidente. Y bueno, eso fue lo que sucedió en la jornada de ayer. Hoy a las 2:30 vamos a tener en Estados Unidos datos muy importantes macroeconómicos. El PIB estadounidense lo vamos a conocer a las 2:30. También vamos a conocer el dato del PCE, que son los precios al consumo estadounidense, que es un poco el adelantado de la inflación para ir pulsando cómo va la inflación estadounidense. Y bueno, pues con ello, como sabemos, ahora hay dos temas o dos datos que
que influyen mucho en el mercado. Los temas geopolíticos y la evolución del precio del barril de petróleo, porque ya es algo que está ahí. Pero, como decía, los resultados empresariales, que estamos en plena publicación, y los datos macroeconómicos. Esto es lo que está moviendo a los mercados, sujetándolos en este caso ante la ausencia de avances significativos en todos los temas, en el tema geopolítico que nos ocupa y en lo que sabemos y que reiteradamente decimos y que seguiremos diciendo, porque eso es lo que está en la primera línea de todos los analistas. El estrecho de Hormuz hay que abrirlo. Si el estrecho de Hormuz no se abre, a partir de ahí te dicen las consecuencias que va teniendo semana a semana. Y acordaos que ya estamos hablando de hambruna, estamos hablando de que por el estrecho de Hormuz pasan muchas otras cosas, lo decimos también semana a semana, y es que puede haber problemas agroalimentarios en varias zonas desfavorecidas, y por eso la presión sobre Irán y sobre Estados Unidos está siendo muy alta. Pero bueno, como decimos, llegamos a final de mes así, los mercados resistiendo. Tenemos unas de cal, otras de arena, y bueno, pues estamos viendo que todavía queda mucho trabajo por hacer, pero al menos tenemos un equilibrio de buenas noticias y de noticias algo más desfavorables, que es la ausencia de avances en esa apertura, que el día que sea una realidad, pues claramente nos centraremos ya en otras cuestiones y en ver ese impacto. Pero bueno, de momento esto es todo lo que podemos contar de esta semana, en la que terminamos, como digo, el mes de abril. La semana próxima repasaremos en los mercados y en los demás activos cómo ha sido este mes, y seguiremos hablando de los resultados empresariales. Así que, Leticia, pues todo esto es lo que puedo deciros de estos 4 días, que como veis son muy intensos, y vamos a ver qué pasa con el PIB americano y con el PCE, con el dato de precios de consumo estadounidense, que según cómo sean también, y Apple, que va a publicar hoy resultados, según cómo venga todo esto, pues veremos cómo cerramos esta última sesión del mes. Bueno, pues esperemos que siga habiendo ese equilibrio en los mercados, esas buenas noticias. En cualquier caso, pues nos lo contarás la semana que viene. Así que María Jesús Soto, directora de Andal León, muchísimas gracias como siempre por ayudarnos a poner siempre ese orden en ese rompecabezas económico, justo antes ahora de irnos de este puente. Te deseamos también un feliz descanso y bueno, pues como siempre estaremos ahí muy pendientes de cómo cierran los mercados esta semana. Muchísimas gracias, María Jesús. A ti, beso fuerte, Leticia, y hasta la semana que viene a todos. Gracias. Andbank y el inversor inquieto. Venga a visitarnos y le haremos un estudio sin compromiso para que descubra en quién puede confiar. Le esperamos en la avenida Independencia 14, segunda y quinta planta del edificio Emperador. Teléfono 987 21 9494. Andbank y el inversor inquieto. El arte de la banca privada y el compromiso con la cultura financiera.